Y pues bueno, presentaremos a nuestra ponente del día de hoy, la doctora Diana Elizabeth Leiva Daniel, quien es ingeniera en alimentos por la Universidad Tecnológica de la Mixteca, con maestría y doctorado en ciencias de alimentos por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Ella cuenta con experiencia en industria de alimentos y se ha desempeñado como líder de proyecto en el desarrollo de aditivos para la industria de panificación y de maíz. Tiene amplia experiencia en sistemas de gestión de calidad e inocuidad alimentaria y se ha desempeñado como consultora de proyectos de gestión de investigación y desarrollos tecnológicos, principalmente para la participación en proyectos de estímulos fiscales y PEI por parte de CONACYT y convocatorias de INADEM. Ha sido docente en la Universidad Iberoamericana, Tecnológico de Monterrey, Universidad Simón Bolívar y la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN. Actualmente se desempeña como académica de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana. Dentro de sus temas de interés se encuentra la obtención de alimentos funcionales y su aplicación para la formulación de microencapsulados y biopelículas. Aplicación de tecnologías térmicas como son secado por aspersión, secado por lecho fluidizado y bibliofluidizado, y no térmicas, como son microfluidización, altas presiones hidrostáticas y pulsos eléctricos a productos autóctonos de diferentes regiones del país y residuos agroindustriales para la obtención y aprovechamiento de alimentos funcionales. Ha sido asesora de alumnos de licenciatura, maestría y doctorado y pertenece al Sistema Nacional de Investigación. Eh, Doctora Diana Elizabeth Leiva, muchas gracias por estar aquí con nosotros y pues le paso el micrófono. Muy bienvenido. Muchas gracias por la presentación, doctora Areli. Pues bueno, voy a compartir la presentación que vamos a tener el día de hoy. Entonces, permítame un segundito. Creo que sí se ve bien, ¿verdad? Sí, sí, ya pueden ver la Sí, presentación. ya se ve. Perfecto. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre mitos, sobre los aditivos en los alimentos. Es un tema creo que muy apasionante, muy controversial. Y espero que al final de esta sesión podamos responder esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la importancia de los aditivos en la industria de alimentos? Y quiero centrarme justo en esto porque hoy en día nosotros vamos al supermercado o al lugar donde asistimos a comprar nuestros alimentos y pues vemos una gran cantidad de oferta de ellos, ¿no? Y en esta cantidad de oferta que vemos en alimentos, vemos diferentes colores, diferentes texturas, eh, una gama muy amplia, ¿no? De alimentos que hoy en día tenemos y que si nos vamos hacia unos años atrás, pues no podíamos ver colores tan brillantes como lo podemos ver en diferentes productos. Entonces quiero que al final de esta sesión podamos responder esta pregunta y voy a iniciar comentando qué es un aditivo, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos a lo que establece la Comunidad Europea, que son quienes han estado trabajando ampliamente en esta parte regulatoria de los aditivos, algo muy importante que ellos mencionan es que es cualquier sustancia que normalmente no consumimos como un alimento en sí mismo, sino que se usa como un ingrediente característico y que no va a aportar un valor nutritivo. Entonces, la adición de esta sustancia es intencional y lo que buscamos es que sea un propósito tecnológico. ¿A qué nos referimos con propósito tecnológico? Pues lo que estamos buscando es que nos ayude, ya sea en el procesamiento, en la preparación, en el transporte de este alimento. Entonces, eso es algo muy importante, ¿no? Que es como un propósito tecnológico y la adición es intencional. Aquí debemos de distinguir la diferencia entre un aditivo y un ingrediente, ¿no? Un ingrediente es lo que normalmente utilizamos ya de manera común para elaborar un alimento, como puede ser la sal, como puede ser una harina, ¿no? Y un aditivo es aquel que se utiliza en concentraciones bajitas y que busca una intención tecnológica para el procesamiento de los alimentos. Si nos damos a lo que nos establecen aquí en nuestro país, adicional a la definición anterior, porque la compartimos con ellos incluyen este apartado. Esta definición
o sea, la definición de aditivo, no incluye contaminantes o sustancias añadidas al producto para mantener o mejorar las cualidades nutricionales. Es decir, para nosotros aquí en México no consideramos aditivos a las vitaminas y los minerales, ¿no? Si nos vamos a la regulación en otros países, inclusive en Estados Unidos, en la FDA, ellos sí incluyen dentro como aditivo a las vitaminas y minerales. Nosotros no los incluimos. ¿Mm? Entonces, también si nos vamos a un poco de historia, o sea, desde cuándo se han utilizado estos aditivos, no es reciente, no somos los primeros, ¿no? No es a partir de los años 60, de los 80, ¿no? Ya lleva una historia muchísimo más atrás, ¿no? De más de 3000 años antes de Cristo, y por ejemplo los egipcios y los griegos fueron de los primeros en que empezaron a utilizar aditivos. Por ejemplo, en el caso de los egipcios, cuando ellos cultivaban las uvas para preparar el vino, lo que ellos hacían para preservar todo su cultivo de uvas era que utilizaban piedras azufradas. Estas piedras azufradas ellos les colocaban fuego para que empezaran a desprender el dióxido de azufre. Y este dióxido de azufre pues ayudara a preservar estas uvas, a conservar el color para que las pudieran utilizar en su proceso de elaboración y no tuvieran tanto desperdicio, ¿no? de uvas para elaborar su vino. Hoy en día, por ejemplo, este dióxido de azufre se llega a utilizar en algunos vinos eh, para preservar la coloración, ¿no? Para que cuando nosotros consumamos nuestro vino tengamos un color rojo brillante y que no sufre cambios durante el proceso de almacenamiento. Entonces, los egipcios ya muy inteligentemente utilizaban estas piedras azufradas. En la época de los griegos, principalmente en la época de Homero, ya se utilizaba una combinación de sales de nitrato de sodio para elaborar algunos productos cárnicos. Entonces ellos fueron de los primeros que empezaron a utilizar estas sales de curación para la elaboración de estos productos cárnicos y sobre todo pues ayudar a preservar estos alimentos que ellos elaboraban. Entonces si se dan cuenta, creo que una de las principales funciones que ha tenido el uso de los aditivos en los alimentos ha sido la preservación, ¿no? Imagínense ustedes hace muchísimos años, ¿no? Cuando estaban nuestros antepasados y que salían a cazar, ¿no? Y que conseguían a lo mejor algún animal y no se podían acabar, ¿no? Toda esa carne que podía darles ese animal. Entonces tenían que buscar, ¿no? Acciones que les ayudara a preservar los alimentos. Y en ese entonces pues empezaron a utilizar la sal, ¿no? El salado de los alimentos, el ahumado, para poder hacerlo. Entonces, esta historia de los aditivos ya data de muchos años, el uso, ¿no? El primer uso de estos aditivos. Entonces vamos a empezar a responder algunas preguntas que yo creo que a todos nos ha surgido con respecto a la parte de los aditivos. ¿Los aditivos son perjudiciales para la salud? Yo creo que es lo primero que hoy en día nos surge porque hay una campaña muy, pues, a veces sin fundamento, ¿no? Sobre los alimentos procesados. Y para responder esta pregunta, lo que podemos es irnos a los organismos que regulan a estos aditivos, ¿no? En los años de los 60, la FAO y la OMS en conjunto forman un organismo, un comité de expertos en aditivos alimentarios para poder ayudar, ¿no? a hacer esta evaluación del riesgo potencial que tiene el uso de aditivos en alimentos. Entonces, ellos en conjunto forman el organismo que comúnmente denominamos como YECFA, y que se encarga de hacer las evaluaciones de estos aditivos para poder liberarlos y para poder utilizarlos y aplicarlos en los alimentos. Pero no es el único organismo que lo hace. La EFSA, que es en la parte de la Comunidad Europea, ya ve que los europeos también ellos tienen sus organismos reguladores, ellos también forman un comité para ver la seguridad de los aditivos que se están utilizando en los alimentos, así como la FDA. Entonces, ellos son organismos sin fines de lucro que finalmente establecen las cantidades que podemos utilizar en los alimentos sin que sea perjudicial para la salud. ¿Qué es lo que ellos evalúan? Evalúan una gran cantidad de información
para poder identificar a estos aditivos y establecer como seguros para su uso en los alimentos. ¿Qué es lo que hace? Hacen una identificación química y física, hacen una valoración, estudios en animales, estudios in vitro, identifican las dosis donde puede ser riesgoso el uso de este aditivo y dosis donde es seguro para la aplicación en los alimentos y que no tenga ningún perjuicio para el consumidor. Hacen estudios metabólicos y bioquímicos, es decir, si cuando ingrese ese aditivo a nuestro organismo, ¿cómo va a buscar nuestro organismo transformarlo para poder desecharlo? Entonces nosotros tenemos diferentes vías de desecho de todo lo que ingresamos diariamente como alimento, como medicamento, como bebida, etcétera. Entonces esas rutas metabólicas, esa transformación o biotransformación que sufren esos aditivos, pues son evaluados, ¿no? Identifican si ese aditivo, cómo va a ser esa ruta metabólica, va a salir por la orina, va a salir por el sudor, cómo se va a desechar y durante todo ese trayecto de biotransformación, ¿qué implicaciones puede tener? Entonces es muy importante esos estudios y de ahí establece una ingesta diaria admisible. Y esta ingesta diaria admisible hace referencia a cuánto se puede consumir por persona sin que tenga un efecto dañino, un efecto adverso sobre el consumidor. Y una vez que se tienen todos esos estudios biológicos y toxicológicos, puede liberarse el uso de un aditivo. Entonces, el uso de estos aditivos no es que hoy en día ya encontré un aditivo que resulta muy bueno para que yo elabore algún producto y ya lo voy a utilizar de una forma indiscriminada, ¿no? Sino que tiene que pasar por todas estas pruebas de seguridad. Son pruebas deterministas, es decir, pruebas que se hacen evaluaciones donde se espera siempre tener el mismo resultado, ¿no? Aún así, pues durante todo el tiempo que esté ese aditivo en uso, se siguen haciendo revisiones y actualizaciones justamente de este valor de IDA, de ingesta diaria admisible. Se pueden hacer todavía evaluaciones de esos valores por si ya está causando sensibilidad, ¿no?, dentro de alguna población. Esto con respecto a las pruebas de seguridad de uso de aditivos. Aquí les pongo un ejemplo como para que podamos visualizar esto que yo les comentaba. Vamos a suponer que nosotros encontramos un colorante natural precioso, ¿no? Que se puede extraer, por ejemplo, de alguna cactácea, algún color bien bonito y que decimos, no, es que estaría genial utilizar este colorante para elaborar ciertos productos. Ah, ok. Entonces yo ya puedo establecer que se va a utilizar ese colorante y entonces tengo que hacer las pruebas in vitro. Entonces, en estas pruebas, lo que yo tengo que definir es un intervalo de aplicación, ¿no? Que se va a utilizar en el alimento y que va a consumir, en este caso, por ejemplo, puse una ratita, ¿no?, que la que nos va a servir de evaluadora, ¿no? Y a esta ratita le vamos a dar diferentes concentraciones de ese aditivo. Entonces, vamos a evaluar qué efecto tiene ese aditivo a esas diferentes concentraciones. Ese intervalo debe ser muy amplio para que nosotros podamos ver hasta qué punto tenemos un efecto tóxico, ¿no? Entonces, vamos a suponer que nosotros al 2% de este aditivo ficticio que yo les pongo, ya empezamos a observar un efecto tóxico. ¿Qué puede ser un efecto tóxico? Que a lo mejor a la ratita se le empieza a caer el pelo, ¿no? Que vemos que le empieza a causar ceguera, desorientación, alguna normalidad. Entonces decimos no. Al 2% ya vemos que hay un efecto adverso en este animal de estudio. Bueno, vámonos a intervalos más abajo y vamos a evaluar dónde no observamos ningún efecto tóxico, ¿no? Entonces, a esta concentración, pues no debemos de observar ningún efecto adverso para poder establecer el límite de uso. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas comisiones evaluadoras? Establecen esta ingesta diaria admisible, que es un factor de seguridad. Este factor de seguridad es dividir ese valor que encontramos donde no hay un efecto adverso entre 100. ¿Por qué? Porque los humanos somos 10 veces más sensibles que algún animal de estudio que estemos utilizando, y también la sensibilidad entre nosotros como especie también es de 10. Es decir,
No sé si a ustedes les ha pasado que algún día se van a comer unos tacos en algún lugar así en la calle, se van con todos los amigos y justamente ahí encuentran que a uno le hizo daño y a otros como si nada, ¿no? Súper bien, no tuvieron ningún malestar, ¿no? Entonces esa sensibilidad cambia, ¿no? Entre personas, por eso se hace esta división y de ahí se establece ese valor de ida para alimentos sólidos y para alimentos líquidos. Es decir, si este aditivo se puede utilizar para elaborar productos como de confitería o se puede utilizar para elaborar bebidas, bueno, pues establecemos un IDA, ¿no? Para ambos, para que si se elaboran alimentos en conjunto, pues no haya problema, ¿no? Entonces, ese es como una partecita, un ejemplo de lo que se puede hacer para establecer ese valor donde nosotros no tenemos ningún efecto adverso al consumir ese aditivo. Bueno, si queda alguna duda, ya en las preguntas ya me lo hacen saber. También otra pregunta recurrente es, ¿los aditivos son químicos peligrosos? Inclusive regularmente decimos, ay, no consumas eso porque tiene muchos químicos. Pues para nuestra fortuna o desfortuna, todo está rodeado de químicos, ¿no? Realmente describir un sabor natural, un color, eh, son compuestos químicos, ¿no? Los que finalmente le dan esas características, esos sabores, esos colores a los alimentos per se, sin que nosotros les hayamos añadido algún aditivo. Entonces, todo está compuesto por químicos, pero como yo les comentaba anteriormente, ¿no? No podemos sesgar a que son químicos peligrosos porque para poder utilizarlos hay organismos internacionales que regulan y que evalúan el uso de estos aditivos. Adicional, la cantidad de uso y aplicación en los alimentos son en cantidades muy bajitas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quisieran elaborar una salsa y les queda una salsita muy aguadita y decimos, ay, no, como que no tiene mucho cuerpo esta salsa, no pareciera que le estoy agregando nada más agua a mi alimento. Entonces le ponemos máximo 1%, ¿no? de una goma, como puede ser la goma jantana, y vamos a observar que da un espesor muy agradable. Y utilizamos 1% que pueden ser punto un gramo en 100, inclusive utilizamos menos 0.5 gramos en 100 gramos de producto y vamos a ver el efecto que ya tiene este aditivo en el alimento. Entonces, las cantidades de uso, pues son cantidades muy bajitas y están reguladas. Aquí en nuestro país, pues COFEPRIS establece una normatividad para poder hacer la regulación del uso de estos aditivos, los aditivos que están permitidos en qué tipo de alimentos y en qué cantidades de uso. Y esas cantidades de uso están relacionadas con el IVA. Además, sí vamos a poder observar en algunas ocasiones reacciones individuales. Lo que yo les comentaba, hay personas que son muchísimo más sensibles que otras, ¿no? Hay personas que les pica un mosquito, ¿no? Y se les hace una mega roncha, ¿no? Que decimos, wow, no parece que lo mordió un león, ¿no? Y hay quienes nos pica un mosquito y como si nada, es más, ni comezón sentimos, ¿no? No tenemos una reacción eh, pues tan alarmante. Y hay personas que sí, entonces, esa reacción individual pues va a depender, ¿no? de cada persona hacia algún aditivo. Por eso, pues los aditivos se declaran en etiqueta por si hay alguna sensibilidad en alguna de las personas. Además, los aditivos naturales, así como los aditivos sintéticos, pasan por la misma evaluación que yo les comentaba. No porque sea un aditivo de origen natural, vamos a saltarnos, ¿no? Decimos, no, pues es que viene es el pigmento de la Jamaica, ¿no? No, es natural, no va a pasar nada, ¿no? O estamos utilizando un saborizante que viene de tal origen, ¿no? Origen natural. Entonces quiere decir que no nos va a pasar nada, no. También tenemos que hacer estas mismas evaluaciones y identificar el IDA
y establecer las cantidades de uso y aplicación en los alimentos. Entonces, la regulación de este tipo de compuestos, de estas sustancias, pues está muy detallado, muy identificado, pues para evitar que tenga un efecto adverso en los consumidores. Y fíjense, también una pregunta muy común que llega a pasar es, ¿los alimentos con aditivos son menos saludables que los naturales? ¿No? Comúnmente nos hacemos esta pregunta y bueno, aquí algo muy importante que creo que debemos de destacar es la función que tiene el aditivo en ese alimento. Los aditivos cumplen diferentes funciones en los alimentos. Una que ya mencionamos anteriormente es la de la conservación, ¿no? Conservar un alimento para poder preservarlo durante mucho más tiempo, que no se contamine, que no crezcan microorganismos que puedan causarnos alguna enfermedad a nosotros. Pero también pueden cumplir otras funciones, como dar color, intensificar algún sabor, dar una mejor textura, dar una mayor estabilidad. Entonces, cumplen diferentes funciones en los alimentos. Entonces, sería muy importante que nosotros identificáramos qué función está cumpliendo ese aditivo en el alimento, porque la función que cumple, pues es realmente necesaria en ese alimento, ¿no? Lo que decía, cumple un propósito tecnológico, no se adiciona solo por querer adicionarle de más, inclusive a la industria no le conviene adicionarle aditivos de más porque pues va a perder, ¿no? Entonces, ¿qué función tiene ese aditivo en el alimento? Va a ser muy importante, pues, para poder definir, ¿no? Es que aquí le está dando textura, le está intensificando el color, y eso es la razón de su aplicación. Entonces, la función que cumple ahí no necesariamente es para que sea menos saludable el alimento, porque a veces nada más es para darle más color, ¿no? O para que cuando nosotros veamos nuestra mayonesa sea estable y no veamos la fase acuosa o la fase donde está el agua y la fase donde está la grasa, ¿no? Entonces, ese aditivo lo que hace es tener dos manitas que une al agua con la grasa y puedan convivir juntas, ¿no? Y entonces tengamos un producto homogéneo que para nosotros sea muy atractivo, por ejemplo, ¿no? Eh, También la calidad nutrimental per se del alimento, ¿no? O sea, debemos de identificarlo, porque si per se es un alimento de origen natural, pero es rico en grasas, es rico en azúcares, bueno, pues ahí la calidad nutrimental ya está comprometida, ¿no? Desde un inicio, sin necesidad de que se le haya adicionado algún aditivo. Además, es muy importante que nosotros tengamos dietas equilibradas, ¿no? Es decir, si nosotros solo consumimos un tipo de alimento, pues seguramente a la larga vamos a observar algún efecto por solo consumir algún tipo de alimento. Y nuevamente, la sensibilidad que pueda tener cada persona, ¿no? Al consumo de este tipo de alimentos. Por eso en etiquetas, pues se declara, ¿no? Si hay personas que son alérgicas, por ejemplo, a la soya, al gluten, bueno, pues entonces ahí está declarado. Si alguna persona presenta sensibilidad a los sulfitos, pues también, ¿no? Por ejemplo, el vino se declara contiene este dióxido de azufre, o sea, que se expresa como sulfitos, para que si la persona ya presenta una sensibilidad per se a este tipo de aditivo, pues no lo consuma, ¿no? También otra pregunta recurrente que llegamos a tener es si los aditivos se utilizan solo para enmascarar que un alimento está en mal estado, ¿no? Es decir, voy a utilizar un aditivo porque ya se me está echando a perder este producto, o está en mal estado. No, no. Fíjense, la gente que está en la industria, a mí cuando me tocó trabajar ahí en la industria, en ningún momento nos reuníamos para decir, a ver, ¿qué vamos a preparar el día de hoy o qué vamos a hacer para adicionarle más aditivos y comprometer la salud de los consumidores? No, de ninguna forma. Yo creo que estos aditivos pues buscan cumplir diferentes funciones en los alimentos para darles una mejor apariencia, para que sean más atractivos para los consumidores, e inclusive pues mejorar, ¿no? El degustar este tipo de alimentos. Entonces, regularmente vamos a ver
que se utilizan para mantener la consistencia de algunos productos, como les mencionaba yo, como mayonesas, eh, aderezos, para incrementar la vida útil de los productos, que esto ya lo habíamos comentado anteriormente, que ha sido como una de las primeras funciones, ¿no? Del uso de los aditivos, para impactar en el color y en el sabor, ¿no? Hoy en día vemos colores súper, llamativos, ¿no? Muy visuales, que hacen que el consumidor tenga experiencias diferentes al adquirir estos productos, en sabores, combinación de sabores, ¿no? Que lo hace muy atractivo para los consumidores, para mantener, controlar acidez, alcalinidad en alguna bebida, y cuando tú la consumas, pues sientas mayor frescura, sientas ese burbujeo, que es muy atractivo para los consumidores, para preservar la integridad de un alimento y evitar el crecimiento de algunos microorganismos que son patógenos y que inclusive pueden generar algunas toxinas, ¿no? Y toxinas que pueden ser mortales para nosotros. Entonces, la función que cumplen estos aditivos de ninguna forma es para enmascarar el malestar, ¿no? Es más bien para mejorar, para hacerlo más atractivo para los consumidores, para dar una mayor estabilidad, ¿no? Mayor vida útil a los alimentos. También otra pregunta que llega a ser como muy recurrente es, ¿los aditivos causan cáncer? ¿No? Hoy en día que buscamos inclusive poder encontrar causas, ¿no? A ciertas enfermedades y buscamos ese tipo de causas. Aquí nuevamente recurro a lo que yo les comentaba anteriormente, ¿no? Hay organismos que regulan, que estudian, que identifican el efecto que puedan tener estos aditivos, incluso cuando ya se estén utilizando. Tenemos varios aditivos que se han retirado del mercado, que se ha reducido la concentración en la aplicación en los alimentos, como recomendación de estos organismos que hacen investigación. Entonces, es un tema muy controversial y va a seguir habiendo investigación continua para poder establecer, esclarecer si realmente hay una relación. Pero creo que algo también muy importante que debemos hacer énfasis es que cualquier enfermedad pues es multifactorial, ¿no? O sea, no el consumo de algún alimento te va a provocar una enfermedad como el cáncer, ¿no? Para poder esclarecer o poder determinar pues cuál fue el mecanismo que te llevó a esa enfermedad, pues es muy complejo, ¿no? Por eso hoy en día, pues recomiendan no solo tener una buena alimentación, una alimentación equilibrada, sino además tener, cumplir con ciertas horas de sueño, pero horas de sueño reparador, ¿no? Que te van a ayudar a reparar todo tu sistema para que funcione de manera adecuada, elimine lo que tenga que eliminar y tenga este buen funcionamiento, tener una buena salud emocional. Regularmente el sueño impacta mucho en la salud emocional. Si vives estresado, angustiado, eso también impacta mucho en tu salud. El ejercicio que tú realices, eh, inclusive, bueno, el ejercicio, inclusive si tienes el consumo de algún, de tabaco, de alcohol, ¿no? Eso también impacta en la salud. Y hay quienes dejan hasta el último la parte de los alimentos, ¿no? O sea, todo esto va a influir de manera potencial en desarrollar alguna enfermedad y no solo es el consumo habitual de algún alimento. Lo que sí siempre se va a recomendar es que la alimentación, como yo les decía, sea equilibrada, ¿no? Sea variada, que no solo consumamos algún tipo de alimento, porque eso sí puede llegar a la larga a traer alguna consecuencia, aunque sea un alimento de origen natural que no haya sido procesado. Otra pregunta que llega a surgir es, si un alimento tiene aditivos, es de baja calidad. O sea, quiere decir que yo a lo mejor le adicioné esos aditivos porque era de muy mala calidad y yo quiero que este alimento sea de buena calidad, entonces yo le puse de todo, ¿no? Entonces,
creo que esta pregunta se responde, ¿no? Con todo lo que habíamos mencionado en la industria, a lo que interesa, ¿no? Y es que nosotros apliquemos esos aditivos como un fin tecnológico, es decir, que puede impactar en la vida útil del producto, en su textura, en su estabilidad, para que cuando el consumidor lo tenga en sus manos, pues sea la mejor experiencia que pueda tener. Entonces, más bien es con este propósito tecnológico el uso de estos aditivos y no para enmascarar ningún defecto en el alimento, ¿no? Que ahí entra mucho pues también la parte de ética, ¿no? De la gente, de los industriales, pero pues regularmente lo que se busca, ¿no? Es tener un efecto positivo en los consumidores. Entonces, hasta aquí termina mi presentación. A mí me gustaría que pudiéramos tener esta interacción de preguntas y respuestas, que es lo que viene a continuación, y poder ahondar un poquito más en el tema. Así que, doctora Areli, le cedo la palabra. Sí, sí, muchas gracias. Quería abrir mi cámara, pero no puedo. Ok. Muchas gracias, doctora Leiva Daniel. Yo creo que, bueno, a todos nos gustó mucho su presentación. Y pues vamos a iniciar con la sesión de preguntas. Y pues bueno, una primera pregunta que tenemos, bueno, es un agradecimiento, Susana Velázquez. Gracias por desmitificar que los aditivos son dañinos para la salud. Y enseguida de la pregunta. Actualmente las industrias de alimentos hacen uso de las IDA para la producción de ellos, acordes a las normas. Sí, de hecho, o sea, nuestra normatividad, si nosotros revisamos, por ejemplo, el acuerdo de aditivos que tenemos aquí en México emitido bueno, con COFEPRIS, ahí viene el valor de ida permitido para ese aditivo y cuántos, y ya se hace, o sea, y ellos hacen como todo el cálculo para la aplicación en el alimento. Entonces, evidentemente, previo a que se establezca las cantidades, los límites máximos permitidos del uso de ese aditivo, es porque ya hicieron la evaluación de ese valor de ida para poder establecerlo, ¿no? Entonces, regularmente aquí la normatividad en México pues se basa mucho en lo que establece el CHECFA. Entonces, no son como valores que salgan de la nada, sino más bien están completamente validados, ¿no? Con respecto a lo que ha establecido este organismo internacional. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, hay varias preguntas respecto al material didáctico y, pues, bueno, al final del webinar les daremos información al respecto, pero sí se va a poder ver el material más tarde. Una siguiente pregunta. ¿Qué avances se están haciendo en investigación sobre aditivos alimentarios? Pues la verdad es que hay una gran cantidad de estudios referente a los aditivos. Se busca establecer el efecto que tiene algún aditivo en por ejemplo, en la microbiota, ¿no? Si tiene algún efecto en esta microbiota, inclusive se han hecho muchos estudios también en la parte de la hiperactividad que pueda causar en niños algunos edulcorantes, por ejemplo, colorantes. En Europa se ha iniciado mucho este tipo de estudios. Entonces, la verdad es que cuando causa ruido el uso de algún aditivo, la comunidad científica se volca sobre eso y empieza a sacar estudios y estudios, y esos estudios se suben a una plataforma. Por ejemplo, JECFA tiene su plataforma para que tú subas esos estudios, y es cuando ellos toman esta información y reevalúan, ¿no?, la pertinencia del IDA que se ha establecido. Y si se encuentra que ya hay estudios clínicos donde sí se ve un efecto que no va en favor de ese aditivo, bueno, pues entonces se restablece nuevamente, ¿no?, ese valor de ida para reducir la concentración de su uso. Entonces sí tenemos una gran cantidad de estudios con respecto a esto. Muchas gracias. Uh-huh. Noelia Pereira pregunta, al consumirlos en ciertos alimentos, como dicen los más procesados, ¿los aditivos tienden a acumularse en nuestro cuerpo? No, afortunadamente nuestro cuerpo es maravilloso. Realmente nosotros, cualquier cosa que ingrese, ¿no?, por diferentes vías, como es la boca, como es por la piel, como es
por las fosas nasales, ¿no? Eh, eh, por todo esto que ingrese a nuestro organismo, tenemos mecanismos de biotransformación. Es decir, nuestro organismo, todo lo que ingrese, lo toma como que es un agente externo y tiene que evaluar si es benéfico o no. Entonces, ingresa y va a buscar la vía de biotransformación para poder eliminar, principalmente por orina. No puede ser por orina, por heces, por sudor. Pero si nosotros le sumamos que tenemos una mala dieta, ¿no? Que a lo mejor consumimos exceso de algún grupo de alimentos, no hacemos ejercicio, tenemos vida sedentaria, dormimos mal, entonces sí vamos a poder ver a la larga que hay un efecto en la salud derivado de todo esto. Pero la verdad es que nuestro organismo es maravilloso porque busca esa vía de eliminación de todo esto que ingresa a nuestro organismo, ¿no? Podemos ayudarle nosotros a eliminar todo eso que va ingresando haciendo ejercicio, ¿no? Con la sudoración. Entonces sería muy bueno que nosotros no toda la chamba se la dejemos al cuerpo, ¿no? Ayudémosle para que también se elimine, ¿no? Si llegáramos a tener una alta concentración. Susana Velázquez pregunta, ¿los aditivos pueden causar alergias? No solo los aditivos, ¿no? O sea, de hecho, las alergias eh, pueden desarrollarse por diversos factores. Por ejemplo, alergia inclusive a algún medicamento. Y también los medicamentos, los cosméticos tienen aditivos. En esta vez nos enfocamos solo a los alimentos, pero también en los cosméticos, en los medicamentos también los utilizan. Pero, por ejemplo, también nosotros podemos desarrollar, vamos a suponer, penicilina. Siempre nos inyectamos penicilina cuando teníamos alguna infección y no nos pasaba nada. Llega un punto donde nos pone y nos causa una reacción alérgica, ¿no? Entonces, se puede tener reacciones alérgicas sin ningún, vamos a decirlo así, sin ningún motivo aparente, ¿no? Porque anteriormente lo consumías o lo ingerías y no te pasaba nada, sí te puede llegar a causar, pero las causas pueden ser multifactoriales, es decir, algo desencadenó que sucediera eso, ¿no? Entonces, no nos suceden a todos, o sea, no sucede en toda la población, va a depender mucho de la sensibilidad de cada persona. ¿Qué ocurre con los colorantes que se ven en consulta médica que están causando alergias? Colorantes como el azul brillante o el amarillo, es la pregunta de Dora Córdoba. Sí, de hecho hay algunos colorantes, como el amarillo 5, por ejemplo, que se han estado revisando y se han estado estableciendo, pues, el IDA para su aplicación, ¿no? Entonces, hay estudios ya muy fuertes en esa línea. En algunos países ya se ha prohibido, ahí lo hacen más ellos como se han adelantado pues a los estudios, ¿no? Por prevenir alguna cuestión. Pero sí, sí llega a pasar, ¿no? De que observamos que en algunos se fue la luz, a ver, espero que no se vaya la conexión, se nos acaba de ir la luz, pero sí llega a observarse que hay un efecto pues, de alergia, ¿no? Y acordémonos que las alergias pues pueden estar mediadas por las inmunoglobulinas E, no pueden estar mediadas por las inmunoglobulinas E. Entonces, la reacción que tengamos puede ser muy diferente y va a depender de cada organismo. Bien, la siguiente pregunta. ¿Hay un tiempo estimado desde la propuesta hasta la aceptación de un aditivo para que se pueda dar a conocer y con ello empezar a comercializarse? Pueden pasar años, o sea, la verdad es que este tipo de estudios son estudios pues muy largos y pueden llevarse años en la aprobación de algún aditivo. Les voy a contar en mi experiencia, cuando yo trabajaba en la industria, nos tocó que íbamos a utilizar una enzima, y las enzimas son consideradas como aditivos aquí en México, íbamos a utilizar una enzima que ya utilizaban en Alemania y le íbamos a implementar aquí en México. Y a mí me tocaba hacer toda la tramitología, ¿no? En COFEPRIS para darlo de alta, pero como aquí no se utilizaba, había que darlo de alta. Pues sí nos llevamos unos añitos
en que se pudiera dar de alta y validar, porque evidentemente nosotros tenemos que presentar todos los estudios que ya se habían hecho en Europa con respecto a ese aditivo para considerarlo seguro, ¿no? Y esto sí nos llevó, si mal no recuerdo, unos 2, 3 años para poder lograrlo. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué diferencia hay entre la absorción y metabolismo de aditivos artificiales en comparación con los naturales en el cuerpo? Bueno, ahí va a depender mucho el tipo de aditivo, porque tenemos que más bien conocer la estructura química que tiene, ¿no? No podríamos como aventurar a decir, los naturales se absorben muy rápidamente y se desechan muy fácil. O sea, no es así, más bien tenemos que conocer la estructura química de ese aditivo, porque los compuestos que tienen, que son más de naturaleza lipofílica, son los compuestos que permanecen por más tiempo en el cuerpo. Los alimentos o las sustancias que tienen una naturaleza más hidrofílica son los que más fácil eliminamos, ¿no? Entonces, más bien tenemos que conocer la estructura química de esa sustancia, de ese aditivo, para poder definir cómo va a ser la ruta, ¿no? La ruta de absorción, ¿no? Y de eliminación en el organismo. ¿Los aditivos dan mejor paliatividad a los alimentos? Si dentro de lo que podemos estar buscando en un alimento, o sea, podemos hacer que mejore la práctica. O sea, eso es indudable y también una de los múltiples usos, ¿no?, que tienen estos alimentos. Ujú. Eh, la siguiente pregunta es, ¿qué tan cierto es que los alimentos rojos en general son los principales proveedores de cáncer? No, yo creo que ahí el polarizarnos, ¿no?, hacia un tipo de alimento, hacia un color, hacia un sabor, no considero yo que sea como bueno. Lo que sí siempre se va a sugerir es que la dieta pues sea lo más variada, ¿no? Lo más variada y lo más equilibrada. Entonces yo considero que si siempre consumimos un mismo tipo de alimento, pues evidentemente sí a la larga vamos a tener algún efecto, ¿no? Pero mientras más variado, más equilibrado sea, pues va a ser mucho mejor. Pero, o sea, evidencia científica de que consumir ese tipo de alimentos en ese croma, no como tal no lo hay. La siguiente intervención. Eh, los estudios se realizan en ambientes controlados. Sin embargo, como bien lo comenta, estamos expuestos a múltiples químicos y múltiples factores. Obesidad como acumulador de tóxicos, bajo porcentaje de músculo. Las personas no comen un producto, sino múltiples alimentos procesados o ultraprocesados. Se superan las ingestas de energía y por lo tanto de alimentos. Más contaminación, más productos para el aseo personal, hogar, contaminación, estrés ambiental e interno, pesticidas, empaques plásticos, etcétera. Falta más investigación en entornos más reales y con interacciones de múltiples factores. Ujú. Ahí, perdóname, Arely, ya me perdí cuál era la pregunta. No No, sé. yo creo que no. Era un comentario, yo creo, ¿verdad? Yo Sí. sí, no, sí, no veo una connotación ahí de preguntar, yo creo que es más bien un comentario. Sí, sí, Bien. sí. Y pues la verdad es que sí, ¿no? El ritmo de vida que llevamos hoy en día, pues vamos a ver el uso de aditivos, diferentes sustancias. Como yo les decía, no solo lo vemos en los alimentos, ¿no? Sino que también lo vamos a ver en cosméticos, en medicamentos, en productos para el hogar, ¿no? Entonces, la verdad que la gama de su uso y aplicación es muy amplia, ¿no? Bien, también por acá nos preguntan, ¿es importante para la industria o es posible el reporte de los efectos adversos de un aditivo?
Sí, evidentemente es muy importante que se conozca, pues para, si vamos a suponer que se identifica que algún aditivo tiene un efecto adverso a la salud, pues ya no utilizarlo, ¿no? Y entonces es donde entra la oportunidad de buscar nuevas alternativas. Hoy en día, pues ya se están utilizando más aditivos de origen natural que ya han sido evaluados o que se evalúan con la misma rigurosidad que un aditivo sintético, ¿no? Para poder ver su efecto y aplicación. Entonces, yo creo que eso abre una ventana de oportunidades mucho en la industria de alimentos para poder hacer esos cambios, esas migraciones. Entonces, es muy importante que la comunidad científica pues evalúe, ¿no? Estos efectos que puedan tener. Eh, bueno, Susana Velázquez, te felicito. Yo también te Sí, felicito. Susana. En el tema de la ida, ¿se debe respetar de manera obligatoria? Sí, realmente se respeta porque es como el límite donde decimos aquí no hay efecto adverso y aquí es seguro para que se consuma, ¿no? Entonces, por ejemplo, el IDA se reporta en partes por millón y decimos miligramos de ese aditivo por kilogramo de peso corporal, ¿no? Entonces, por eso es como más riesgoso luego a veces en niños que consuman pues tantos productos que tienen una gran cantidad de aditivos, porque pues ellos como su peso es muy bajito y si exceden un consumo, pues es donde decimos, a ver, un momento, ¿no? No hay que evitar que ellos excedan este consumo, aunque por el nivel de actividad que luego tienen física, pues ayuda, pero sí es un parámetro muy importante y que es de referencia, ¿no? Y que de ahí se establece cómo se va a aplicar y las cantidades que se sugiere de uso en los alimentos, tanto sólidos como líquidos. ¿Por qué unos aditivos son prohibidos en unos países y en otros no? Bueno, ahí depende mucho la rigurosidad de los estudios que se realicen. Por ejemplo, en la Comunidad Europea ellos son muy estrictos y ellos si ya hay un indicio o ya encontraron dos, tres indicios y ya hay algunos reportes, ellos en ese momento ya toman, su comité toma la decisión si se prohíbe, ¿no? Aquí, por ejemplo, en lo que es América Latina, se espera que haya mucha más evidencia para poder validar y retirar este tipo de aditivos, ¿no? Entonces, en estos países, como los de la Comunidad Europea, pues ellos lo hacen a una manera preventiva, ¿no? Dicen, entre que sí y que no, lo retiramos, ¿no? Y en cambio, en otros países es, ok, la evidencia no es contundente como para poder hacer retirar este uso, ¿no? De este aditivo. ¿Existe algún nivel mínimo en la utilización de los aditivos? Sí, la norma lo establece, ¿no? O sea, establece los límites máximos permitidos para su uso. O sea, lo que se establece más bien son los límites máximos. O sea, puedes utilizar como máximo tanto de este aditivo. Lo que luego se busca en la industria es utilizar menos del máximo, ¿no? ¿Por qué? Porque también te ayuda a ti, reduces costos y si tienes el mismo efecto utilizando menos, para utilizar más de esa cantidad permitida, ¿no? Bien, aquí más felicitaciones de Magali Luna y perdón, Noelia Pereira. Ah, muchas gracias. Y otra pregunta es, ¿qué aditivos han sido reducidos por asociarse al cáncer en México? Mm, hasta el momento, aquí en México no tenemos ningún aditivo que se haya reducido o que esté asociado directamente con cáncer, ¿no? O sea, realmente no tenemos el, el- el único de los aditivos que ha estado ya, pues los nitritos, son de los que se han estado ya prácticamente van de salida por diferentes estudios que se han encontrado, ¿no? Pero todavía, y por eso más bien ahorita en la industria de alimentos lo que se está haciendo es utilizar algunos colorantes naturales y utilizar algunos conservadores adicionales que ayuden a preservar, por ejemplo, en el caso de los embutidos, ¿no? En esa combinación, que a lo mejor es uno de los casos más sonados que hemos tenido en los últimos años, de nitratos y nitritos.
¿Tiene la misma calidad un producto que contiene un aditivo con otro que contiene 5 aditivos? Pues ahí más bien deberíamos de evaluar cuál es el propósito tecnológico que tienen todos los aditivos que están adicionando ahí, ¿no? Si son 5, ¿por qué esos 5? Inclusive, ya en la industria se busca que un aditivo pueda cubrir varias funciones, ¿no? Es decir, que te dé cuerpo, espesor, ¿no? Que te pueda cubrir varios de esos, el uso de esos aditivos para tener una etiqueta más limpia, ¿no? Que es lo que luego ahorita se está promoviendo mucho, y eso da pie a que pues se haga mucha investigación y se reevalúe el decir, ya no uses 5 aditivos, usa uno, usa este que te va a dar todas estas características que tú estás buscando y pues con uno solo, ¿no? Entonces, creo que más bien está relacionado con la etiqueta limpia, ¿no? Que pueda tener, más que la calidad del producto per se. En los alimentos encurtidos, ¿el vinagre se considera aditivo o como un medio de conservación? En ese caso, o sea, cuando nosotros utilizamos al vinagre con fines tecnológicos, entonces ahí más bien se considera como un aditivo. Bien, otra pregunta. Quisiera saber si se sabe el efecto que tienen los colorantes en la microbiota intestinal. Los colorantes, bueno, de lo que yo he revisado, es más bien de los edulcorantes, que es lo que sí se ha visto que hay un efecto, que claro, esos estudios que luego se hacen no son totalmente contundentes, ¿no? A veces para en ciertas condiciones se observa eso, más bien se tienen que evaluar en estudios clínicos donde ya se vea realmente el efecto. Pero hasta el momento, como tal, de los colorantes, no tengo ahorita así en mente que un estudio reciente con respecto a eso. Eh, una, otra pregunta. ¿Puede causar daño a la persona la cantidad de aditivos agregados a un alimento? No, yo creo que ahí más bien va a depender de la sensibilidad de la persona. Eh, o sea, le puede causar sensibilidad algún tipo de aditivo que sea muy sensible, pero regularmente, o en el común, o sea, es un porcentaje muy bajo de las personas que son muy sensibles y que les cause alguna alergia, por ejemplo, los aditivos. En el común, pues no sucede. Sí, el siguiente es un comentario. Dice, buenos días. Con respecto a esto que mencionas, entre más aditivos, sí sí es menos adecuado el alimento para ingerirse, aunque se necesitan para su conservación y su calidad. Sí debemos de tener en cuenta esta situación de que más aditivos necesites es menos saludable. Sí, yo creo, ahí va a ser, creo, también cuestión de perspectiva, ¿no? De qué tan saludable uno puede hacer un alimento. Como yo les comentaba, inclusive hay alimentos de origen natural que no tienen ningún procesamiento y que son ricos en grasa, ricos en azúcares y que también, si los consumimos en exceso, también nos van a causar algún efecto, ¿no? Ujú. Sí, Sí, gracias. gracias. Ujú. Bueno, se repite la pregunta del efecto de los aditivos en la microbiota intestinal. Entonces seguimos a la siguiente. En términos de declaración en la etiqueta, ¿se declaran todos los aditivos o algunos se pueden omitir? Bueno, de acuerdo a la NOM 051, si están en cantidades menores si no mal recuerdo, creo que es menor a 0,5 gramos por 100 gramos, pueden no declararse en etiqueta. Es decir, es una concentración tan bajita que no se declaran. Sin embargo, si son aditivos que están declarados como sensitivos, deben declararse aunque estén en concentraciones muy bajitas. ¿Hay aditivos prohibidos en México? Porque hay algunos aditivos que no se, porque hay unos aditivos que, entiendo, ¿por qué hay aditivos que no se permiten en otros países y en México sí? Creo que es parecida a la pregunta que comentaban Sí. anteriormente, ¿no? Que les decía que hay países que son
muy estrictos y a las primeras evidencias que encuentran empiezan a sacar a esos aditivos. Aquí en México se espera hasta que haya evidencia contundente, prácticamente vamos a lo que dicta la IEPA y si ellos lo quitan, también aquí en México lo hacen. Otra pregunta. Se comentaba que se hacen estudios para los límites del uso, pero en el supuesto que se ocupan dos diferentes aditivos para un mismo fin con su límite, se sumaría y superaría el límite permisible. No, bueno, hay más bien, si nos hacemos nosotros formulaciones, es más bien identificar cuál tiene el mejor efecto, ¿no? Para poder utilizarlo y no hacer, o en combinación de ellos, pues no exceder el límite, ¿no? Si hago una combinación de dos aditivos que cumplen una misma función. Bien, ¿en dónde podemos revisar los aditivos que salen del mercado por causar daño? Pues como tal no tenemos aquí en México alguien que donde se boletine, ¿no? Este aditivo va para afuera, regularmente más bien se actualiza. A ver, aquí les voy a regresar tantito, perdón, por pasar tan rápidamente, pero se actualiza el acuerdo de aditivos, ¿no? Que lo podemos encontrar en esta liga. Ahí nosotros podemos ver ese acuerdo de aditivos. Si alguno sale, pues ya vamos, o sea, no como tal, nos va a aparecer ahí que ese aditivo se salió, ¿no? Pero sí llegan a ver comunicados que a veces hace en el diario oficial de la Federación, pero aquí es donde ya está actualizado lo que sí podemos utilizar en el acuerdo de aditivos. La siguiente pregunta, ¿existe algún límite de uso de aditivos? Me refiero a que solo se puedan ocupar de 4 a 6 y no más. Como tal, no hay un límite de uso, pero hoy en día los consumidores somos más exigentes, ¿no? Entonces, si ya vemos etiquetas llenas de cosas que no entendemos, ya empezamos a establecer un prejuicio, ¿no? Entonces, más bien va por ese lado. ¿En qué parte puede consultarse en la normatividad mexicana los ajustes a aditivos asociados a productos de cárnicos? Bueno, en general aquí en el acuerdo de aditivos encontramos todos, pero si nosotros queremos en específico para la parte de cárnicos, nos vamos a la NOM, ¿no? A la NOM de embutidos o así en específico a esas NOMs, y ahí sí, ahí viene, ¿no? ¿Qué aditivos se pueden utilizar? Ujú. Porque aquí en el acuerdo de aditivos encontramos en general todos los aditivos en las diferentes clases, lo dividen en 20 clases y te viene el aditivo y la aplicación tecnológica que tiene. Pero si queremos en específico, por ejemplo, para yogur, para cárnicos, bueno, pues nos vamos en específico a esa normatividad, a la NOM, y ahí vamos a encontrar pues los aditivos que están permitidos y en las concentraciones que se permite su uso. La siguiente pregunta. ¿Un aditivo puede superar un sabor natural de tal modo que parezca que contiene un alimento natural sin contenerlo? Sí, pues realmente es lo que se busca en la industria, ¿no? Que utilizando algún saborizante, algún colorante, podamos igualar, ¿no? Igualar a lo natural, ¿no? Y ya pues vemos en el mercado diferentes productos que lo han logrado, ¿no? O que lo logran. Bien, si bien la industria alimentaria hace uso de las recomendaciones IDA, ¿cuáles son los esfuerzos por advertir a los consumidores el riesgo a su salud por un exceso de consumo? Pues es que ahí, o sea, lo que ha hecho pues la norma es establecer que sí hay aditivos que pueden ser algún sensitivos, pues se declaren en etiqueta, ¿no? Por ejemplo, como cuando dice contiene edulcorantes, evitar el consumo en niños, ¿no? Es una declaratoria ahí de advertencia, ¿no? Para que el consumidor tome la decisión de si se lo da o no a los niños, por ejemplo, ¿no?
O los sulfitos que también se han identificado que causan sensibilidad en la población. Bueno, pues se declara en etiqueta, pero que realmente ahí más bien es algo muy individual, ¿no? Si la persona presenta o no alguna sensibilidad a ese aditivo y que lo vaya identificando en etiquetas y ya no lo consume. Pero como tal, decir o hacer señalamiento de que este aditivo te puede causar algún efecto y no lo consumas, pues no es válido porque pues todos tenemos una sensibilidad diferente. Eh, eh, ex- eh, ¿Existe la posibilidad de poder colaborar con la universidad y la industria para redefinir los IDAs de ciertos aditivos en el acuerdo de aditivos? Pues lo que se hace actualmente, pues en la parte de investigación, como tal, la academia, pues es hacer investigación de estos aditivos y evaluar efectos. Pero si, por ejemplo, la industria está interesado en algo muy específico, creo que sería muy bueno hacer estos esfuerzos y unir, ¿no? A ambos, a la industria y a la academia, pues para poder, a favor, ¿no? De los consumidores, a favor de la salud. Un comentario aquí, la dosis hace el veneno. El glutamato monosódico lo contienen muchos alimentos impactando directamente en el cerebro causando neuroinflamación. Exactamente así como decía Paracelso, ¿no? Todo está en la dosis, ¿no? Nada es veneno y todo es veneno. Entonces yo creo que si nosotros consumimos, si llegáramos a tomar 10 litros de agua al día, o sea, vamos a sufrir una descompensación inclusive hasta la muerte, ¿no? Si nos tomáramos 50 shots de café, ¿no? La cafeína nos da en la torre, ¿no? Entonces, si el oxígeno en el aire no fuera del 21% y fuera un porcentaje mayor, también nos da en la torre, ¿no? Entonces, yo creo que como bien se menciona, todo está en la dosis. Y si nosotros medimos esa dosis de consumo, inclusive no solo de consumo, sino en todo lo que hacemos en nuestra vida, pues realmente vamos a tener pues cambios, ¿no? Claro. Bien. Siguiente pregunta es, ¿el limón es considerado como aditivo cuando se agrega a la preparación de una mermelada? No, ahí es considerado ingrediente, ¿no? Más el aditivo sería el ácido cítrico, ¿no? Que es el compuesto que está en el limón. Gracias. La siguiente, actualmente se come mucha comida con aditivos y el analf- analfabetismo en salud de la mayoría de la población, la distancia de los trabajos hace que se elija como prioridad esos alimentos, así que se pueden haber desarrollado de enfermedades de diferentes al cáncer. Sí, bueno, yo considero que más bien las enfermedades que desarrollamos o que se llegan a desarrollar son multifactoriales y que no solo es por la alimentación como tal, ¿no? Sino que influyen otros factores que pueden estar mediando, ¿no? Eh, la expresión o no de alguna enfermedad. ¿Se puede plantear algún riesgo a la salud con el alto consumo de alimentos industrializados por el posible efecto acumulativo de aditivos sintéticos? Pues la verdad es que, bueno, ahí nuevamente yo recurro a esto que ya he mencionado, ¿no? De la multifactorial. O sea, que es multifactorial el desarrollo, ¿no? De alguna enfermedad. Y adicional, lo que sí se hace en otros países es ver los hábitos de consumo, ¿no? De algún alimento. Es decir, bueno, pues ya se sabe que se consume en exceso tal tipo de alimentos, entonces ahí es cuando hacen también un restablecimiento del IDA. ¿Por qué? Porque se está viendo que el consumo de cierto tipo de alimentos es muy alto. Entonces, eso puede generar a la larga algún efecto. Como tal, aquí en México no hacemos ese tipo de estudios, de estadísticas, de cómo tenemos o cómo están nuestros hábitos de consumo para poder restablecer, ¿no? Este tipo de idas, que sería muy bueno poder hacerlo, pero pues no, como tal, no se hace. Ujú. Aquí otra pregunta. Dice, si se considera el acuerdo,
y el aditivo no viene declarado para el alimento en el que pretendo usar, ¿qué puedo hacer? A ver si entendí. Yo creo que es un aditivo que no viene en este acuerdo de aditivos, ¿no? O sea, que no está como tal registrado aquí, ¿no? Y se quiere utilizar, puede ser riesgoso porque si no tenemos alguna evidencia de que no tiene un efecto adverso en la salud de quien lo va a consumir, pues es jugársela, ¿no? A ponerle algo que no sabemos que pueda causar, ¿no? Aunque aparentemente no, o que decimos, ay, no, es que aquí en mi familia lo hemos usado y no ha pasado nada, pero ha sido un pequeño grupo, no sabemos qué pueda pasar, ¿no? Si se usa. Yo ahí, pues, abogaría por, pues, hacer una buena revisión, acercarte, ¿no? Alguien que pueda apoyarte para eso pues éticamente creo que no sería correcto adicionar algo que no está como tal aprobado, ¿no? Mejor no poner. Ajá. El siguiente, ¿cuál es su opinión sobre los edulcorantes, ya que algunos no aportan energía, pero según dicen se quedan almacenados en el cuerpo, en el organismo? Bueno, más bien ahí, los edulcorantes se utilizan en cantidades, o sea, si ustedes vieran, pequeñísimas, o sea, una pizca de sal creo que es mucho, ¿no? Es muy baja la cantidad de edulcorante que se llega a utilizar. Lo que sí se ha visto en algunos estudios es que si yo de plano ya mi hábito de consumo es que nada lleve azúcar, ¿no? Nada sea azúcar y todo sea edulcorantes, sí puede tener algún efecto adverso, sobre todo en la microbiota, se altera, ¿no? Esta microbiota, y la microbiota sabemos que hoy en día dicen que es nuestro segundo cerebro por todos los compuestos que genera y que hacen este enlace ahí, ¿no? Con el cerebro. Entonces, yo diría que todo sea con moderación. eh, a lo mejor consumirlos de manera pues regular, ¿no? Que no sea nuestro día a día, ¿no? Este tipo de consumos. ¿Por qué? Porque se están haciendo estudios, pero no hay todavía nada contundente que diga que va a tener en específico algún efecto. Pero puede moderarse, ¿no? Su consumo como cualquier otra cosa, ¿no? Yo creo que pues mi recomendación sería eso, o en mi opinión sería eso, ¿no? Gracias. Eh, Ujú. bueno, aquí pasamos a la siguiente. Dice, muchas gracias por la conferencia. Me parece muy interesante. Los organismos reguladores han considerado los límites permisibles por porción de producto, pero ¿sabe usted si se han evaluado la cantidad total de día por consumo humano y si es dañino o no? Por ende, ¿se han establecido cantidades recomendadas por día de cada aditivo? Ahí como les comentaba aquí nosotros en México no tenemos estudios o estadísticas de que hagan ese tipo de evaluaciones, ¿no? De los hábitos de consumo del mexicano de algún producto. Y que con respecto a eso, bueno, hagamos una reevaluación de las cantidades o las dosis que se deben adicionar a los alimentos. En otros países se hace, aquí en México no, sería muy bueno hacerlo, pero pues por el momento no. Por eso yo creo o considero que podríamos, que tengamos consumos más moderados, pues, ¿no? Para justamente no excedernos en el INA, porque a lo mejor desayuno, comida y cena es solo un grupo de productos, ¿no? Los alimentos alimentarios afectan a las personas celíacas o con enfermedad de Crohn. Sí, perdón, si los aditivos afectan a estas personas, perdón. Sí. Sí, sí, esa es la pregunta. Si se afectan, y me imagino que de manera particular, a las personas celíacas o con enfermedad Crohn. No, pues por ejemplo, en las personas celíacas, evitando el consumo de gluten, de ahí no tendría como algún otro efecto, ¿no? Adverso el consumo de algún otro aditivo, a menos que presente alguna sensibilidad, ¿no? Entonces, si en algún momento detecta que tiene alguna reacción alérgica, la reacción alérgica cuando está modulada por la inmunoglobulina E, rápidamente la podemos ver, ¿no? Que nos salen ronchas, que
se nos cierra la garganta, que la lengua se nos engrosa, que estamos perdiendo inclusive un shock ahí. Y cuando no está modulada por esta inmunoglobulina, ¿qué pasa? Que pasan unas horitas y ligeramente empiezo a tener una ronchita, empiezo a ver algún efecto. Entonces, cuando nosotros veamos esto, identifiquemos qué consumí y qué tenía lo que yo consumí, ¿no? Entonces, evalúe, ¿no? Si fue como muy grave, entonces ya no repitan el consumo de ese alimento, ¿no? Pero si no fue tan grave, bueno, para que identifiquen qué puede ser lo que les pueda estar causando una reacción alérgica y que puede ser, y no necesariamente es un aditivo, ¿no? A veces es una proteína que está presente en ese alimento. Bien, ¿los aditivos pueden ser consumidos por menores de edad? Sí, sí, sí pueden ser consumidos. Ahí, por ejemplo, no sé, en los productos de panificación, de confitería, en los dulces, chocolate, bueno, todo ese tipo de productos, pues ahí van, ¿no? Colorantes, van una gran cantidad de aditivos que ya los consumen. Lo ideal, pues es que sean niños que estén activos, ¿no? Es decir, que hagan actividad física para que también puedan ayudarle a su organismo a ir eliminando pues todo esto que se va consumiendo. La siguiente pregunta, ¿existe alguna influencia de los aditivos en el aspecto emocional de las personas que consumen productos con estos ingredientes? Es una pregunta muy compleja, yo creo, el poder definir si está causando ya algún efecto a nivel emocional. Lo que sí se ha identificado, y no necesariamente está relacionado con los aditivos, es que la microbiota sí influye, por ejemplo, en cuestiones emocionales, ¿no? Porque produce algunos componentes como la serotonina, la dopamina, que nos causan felicidad, que nos causan alegría. Estos microorganismos lo producen y nosotros nos sentimos más contentos. Y en un estudio que estuve revisando, identificaban que si teníamos ciertas cepas de estos microorganismos, pues eran personas que esos microorganismos le producían estos compuestos y los hacían sentir pues mucho más contentos, ¿no? Y identificaron que personas que sufrían depresión tenían deficiencia en estas cepas de estos microorganismos. Ahora bien, hacer estudios ligados a identificar qué tipo de aditivo puede causar una alteración en esta microbiota y entonces ya no se produzcan estos componentes o estas sustancias, pues bueno, ahí también tendría que hacerse pues una investigación mucho más profunda para poder establecer esa relación pues, tan directa. Muchas gracias. Bueno, por cuestiones de tiempo vamos a leer las siguientes 5 preguntas y pues bueno, después podemos contestar vía correo electrónico las que queden sin atender. Pero bueno, la siguiente pregunta es, ¿hay relación entre el consumo de alimentos con aditivos y el autismo? Como tal, no hay una relación. Eh, Han tratado de hacer esta vinculación, pero como estudios contundentes donde se establezcan. Aquí no puse mi correo electrónico, pero ahorita se los coloco para que este, me puedan escribir y con todo gusto les pueda contestar sus dudas. Gracias, doctora. Bien, la siguiente es comentario y pregunta. Dice, ¿el IVA tiene relación en base a la declaración nutrimental? O sea, ¿se basa en la medida de 100 gramos o paquete total, que es lo que obligan a poner en los empaques? La pregunta es más, ¿cómo saber que si se abusa de un producto como las papitas, por ejemplo, los que estamos causando una posible reacción al producto somos nosotros mismos por abusar del consumo? Pero si, pero si saber si el IVA se basa en un producto individual. Mm. Como tal, en un producto individual, no más bien se basa en el aditivo, ¿no? Y el aditivo que se va a aplicar a diferentes productos. O hay aditivos que solo
son muy específicos para uno o dos tipos de alimentos, pero la mayoría pues se pueden utilizar, ¿no? En diferentes. Lo que sí hace es, pues en este estudio, en esa determinación del IDA es identificar esa dosis donde no se observa un efecto adverso, ¿no? Y una vez que se identifica esa dosis donde no hay un efecto adverso, bueno, pues establece como por relación cuánto se va a utilizar de ese aditivo para alimentos sólidos y alimentos líquidos y para que entre ambos no excedan ese IVA, ¿no? Eso es lo que trata o esos organismos reguladores tratan de establecer. Entonces, más bien si nosotros abusamos del consumo de algún alimento, pudiera ser que inclusive, pero sería muy, tendríamos que consumir muchísimo para que realmente estemos superando el IDA, ¿no? O sea, tendría que ser kilos y kilos y kilos de un producto para que realmente digamos, no, ya, ahora sí, ya me comprometí, ¿no? Consumiendo esto. La siguiente, ¿qué tanto puede afectar los aditivos en personas con diabetes? Pues como tal, estudios no hay, porque inclusive, por ejemplo, las personas que presentan diabetes, pues utilizan o consumen, ¿no? Alimentos con edulcorantes, que sería el aditivo para ellos, para que puedan sentir o disfrutar del dulzor, ¿no? De algún alimento. Entonces, más bien, pues, moderar el consumo de algunos productos, si así lo consideran, y pues también de todos los hábitos, ¿no? Que tenemos en nuestra vida diaria. Gracias. Y bueno, vamos por la última participación. Podríamos concluir que lo mejor es tener buenos hábitos higiénicos, dietéticos y dejemos de satanizar el uso de aditivos en los alimentos. Sí, fíjate que creo que es muy buena conclusión. Yo creo que señalar, apuntalar, polarizar, no es bueno, ¿no? Decir, porque consumo ese tipo de alimentos, me estoy enfermando o estoy teniendo algún tipo de reacción. No, yo creo que si nosotros tenemos una vida equilibrada, donde, como les mencionaba anteriormente, hacemos ejercicio, dormimos las horas recomendadas, tenemos una buena salud emocional, evitamos el consumo de sustancias oxidantes, ¿no? Como alcohol, cigarro, etcétera. Eh, tenemos una dieta equilibrada, pues yo creo que vamos a tener una buena salud, ¿no? Y no necesariamente apuntalar, ¿no? A que por el consumo de aditivos me estoy enfermando o estoy teniendo algún tipo de reacción, ¿no? Porque todo finalmente va ligado, ¿no? Va ligado y no hacer este señalamiento. Pues, doctora Diana Elizabeth Laiva Daniel, muchísimas gracias por instruirnos en este tema de aditivos. Nos disculpamos por todas las preguntas que quedaron sin responder. Sin embargo, en su pantalla pueden ver el correo electrónico de la doctora Diana Elizabeth, quien pues estará atendiendo todas sus dudas. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este web. Doctora Diana Leiva, muchas gracias por abrirnos el panorama con respecto a todo este conocimiento, a todos los mitos sobre los aditivos en los alimentos. Muchas gracias.